Namaste y bienvenidos seres de luz. Te abrimos la puerta a este espacio de paz, en un refugio para conectar con lo que realmente eres, más allá del ruido del mundo. Iniciamos un viaje hacia el interior, donde el alma encuentra su voz. Hola, hola mis queridos seres de luz, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones desde el Ser. Vamos a grabarles hoy el episodio número 19, aquí con mi querida tía, socia y terapeuta del alma, Elvis Linares. Así es, feliz de estar aquí contigo, un episodio más. Cada episodio es un aprendizaje, es una entrega, es un amor, es un compartir maravilloso entre las dos. Bueno, era artesana, terapeuta también, y bueno, su Instagram, @creacionesgk, pero si la quieren seguir, buscar, contactar, por ahí la pueden contactar. Y @centro.alma para que contacten, escriban o indaguen ahí un poquito de nuestras vidas en nuestra las cosas que hemos hecho. Exacto, un poco. Sí, un poco. Un poco porque no se puede poner tanto, ¿no? De tantas cosas que a veces no sabemos de los demás también que hacemos. Entonces, sí. Como que, bueno, sin más preámbulos, Elvis, vamos a darles el título del programa de hoy, que es El primer orden del amor, constelaciones familiares, un tema que nos apasiona, nos encanta a las dos. Sí. Esther y yo decidimos hacer 3 o 4 episodios de los órdenes del amor. Hoy vamos a hablar del primer orden, que es pertenencia, orden y jerarquía. Y bueno, siempre atentos a sus comentarios. Recuerden darle like, me gusta y compartir con aquellas personas que esta información pudiera ayudarles a crecer o a sanar. Sí, hicimos un episodio hace ya varias semanas donde hablamos de constelaciones familiares y gustó mucho. Pero dimos un preámbulo, un abreboca de las constelaciones familiares y resumimos todo en un solo episodio. Hoy nos vamos a enfocar más en un orden, porque recuerden que Bert Hellinger, digamos como que las bases de las constelaciones familiares, y Bert Hellinger, que es el precursor de ella, dio 4 órdenes del amor. Y hoy vamos a hablar del primero, o sea, extendernos, hablar un poco más, a ver profundizar si, allí. Exactamente, a ver si les quedaron algunas dudas y también como repaso nos sirve a nosotras también. Por supuesto que sí, siempre reforzando nuestros conocimientos. Episodio número 19, no recuerdo si lo dijiste, pero estamos en el episodio número 19. Sí, señor, gracias por estar allí, por mantenerse allí, por sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas. Recuerden, bueno, darle me gusta y activar la campanita. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando hablamos de pertenencia, orden y jerarquía, cuando hablamos de pertenencia, una de las cosas más importantes, bueno, hay varios aspectos, pero uno de los aspectos es, nadie puede ser excluido. Y aquí se pone un poquito difícil la cosa con algunas personas, quizás con una mente un poco más ortodoxa, donde todos pertenecen, inclusive pues aquel persona que fue un abusador, aquellas personas que el sistema siente vergüenza de alguna manera de que pertenecen, ¿no? Y algunas personas que tengan quizás ciertas estructuras a niveles de género, también aquellas personas homosexuales también pertenecen al sistema, ¿no? Absolutamente todo pertenece, todos los que nacieron dentro del sistema o los no nacidos también pertenecen al sistema. De hecho, se habla de que también pertenecen estos amores ocultos, amores secretos, es decir, las parejas que previas, antes mi mamá o antes mi papá, o las parejas que tuvo mi papá, las parejas que tuvo mi mamá, las parejas que nosotros hemos tenido antes también. Todo pertenece. Hasta las personas, como tú dices, que quizás no pueden dar vergüenza de que pertenezcan porque no van supuestamente con los valores que nosotros tenemos hoy en día. Sí, entonces fíjate qué interesante esto de la pertenencia, ¿no?
que todos pertenecen. Y a veces tú te pones a pensar, y cuando yo estudié constelaciones la primera vez, y quizás la segunda, ¿no? También. Y dice, bueno, pero ¿quiénes son todos? Bueno, yo metí a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a los que conozco, a los que sé. Entonces cuando empiezas a armar tu árbol genealógico, que yo lo tengo, bueno, muchas generaciones hacia atrás, he hecho una investigación durante años con el aporte evidentemente de muchos familiares, empiezas a descubrir personas que ni siquiera sabías que existían, pequeñas situaciones que no sabes que estaban allí, ¿no? Y empiezan a aflorar verdades o realidades o hechos, vamos a decirlo así, que han pasado en el sistema que tú desconoces. Y una de las cosas más mágicas, y me voy a salir un poquito del tema porque no estaba en el itinerario, pero ya que hablé del árbol genealógico, una de las cosas más mágicas que yo viví cuando hice mi árbol genealógico, y cada vez que lo hago, que he hecho varios, lo he hecho en varias ocasiones, siempre se descubre algo, ¿no? Siempre empieza a aparecer ciertas cosas porque a medida que se manifiesta el orden, ¿verdad? La verdad puede surgir. La verdad de los hechos, las cosas que han pasado, esos secretos que están ahí ocultos, ¿no? Entonces empiezas a descubrir ciertos rechazos, ¿no? También. Ciertos secretos, por ejemplo, si hay abusos en el sistema, si hubo un familiar que fue narcotraficante, o si hubo un abusador, o si hubo una persona que fuera tramposo, o que estafador, ese tipo de cosas se ocultan, ¿no? O si hubieron pérdidas por juego, que en la época antigua, pues, o hace muchos años atrás, era algo relativamente común, ¿no? O si hubieron hombres maltratadores, ¿okay? O si hubieron alcoholismo, drogadictos, enfermos mentales, o sea, cualquier esquizofrenia, bueno, todas esas personas pertenecen al sistema. Realmente, eso es importante hacerlo ver. Y como decía Esther, no solamente esos que quisiéramos mantener ocultos porque en alguna conciencia representa quizás una vergüenza para el sistema, ¿no? Y por eso se mantiene oculto esos secretos, sino también pertenecen esos abortos que olvidados, que bueno, lo perdí, no importa, ¿no? Y aquellos abortos también que no supiste que tuviste, también pertenecen. Entonces, y esas parejas previas de papá pertenecen. Y las parejas previas de mamá pertenecen. Y ese amor secreto que tuvo mamá, que no se pudo consumar, quizás, por alguna razón, también pertenece. Entonces, en fin, todo. Y suena fácil, ¿no? Suena fácil decir todos pertenecen. Y desde mi experiencia, cuando empiezas a integrar, empiezas a aceptar, a ir, bueno, por ejemplo, ya trabajé que pertenecen los estafadores. Y luego te sale que pertenecen los abusadores. Cada vez que vas integrando más estas personas que fueron excluidas del sistema en algún momento, empiezas a ver que es más fácil integrar a los demás que no pertenecen o que fueron excluidos por tus ancestros, por tus familiares más cercanos, hasta por ti mismo, porque vienes en la misma conciencia familiar. Sí, a medida que nosotros vamos integrando, como lo dice Esther, pues lo demás va fluyendo mejor, ¿no? ¿Y qué podemos integrar? Y ahora que Esther me recuerda todo, todo lo puedes integrar. Todo, porque todo tiene, como lo vimos en aquel episodio, que creo que lo dijimos, todo lo que estás viviendo tiene una resonancia en el sistema, ¿no? Aquí me parece muy importante la parte, como tú dices, todo lo podemos integrar. Cuando hablamos de integración, no quiere decir que te vas a convertir en el mejor amigo de esa persona, sino va con los valores
que tú tienes, es decir, tú no estás de acuerdo con una persona que sea estafadora. No quiere decir que vas a empezar a andar con él todos los días, que vas a trabajar con él, no. Quiere decir que al verlo como la persona que es, vas a verlo un todo y puedes aceptarlo y no te va a generar ruido ni mortificación de que él esté ahí, pero tampoco lo vas a ocultar. Sí, por supuesto, es exactamente eso, no, y no sentir vergüenza o rabia o dolor porque tienes dentro de tu sistema una persona que es un estafador, como lo dice Esther, o cualquier situación en la que estés. Entonces, de eso se trata, ¿no? De mirar con buenos ojos el destino que cada quien eligió y respetarlo. Porque cuando niego, excluyo. Cuando oculto, excluyo. Cuando estoy condenando o criticando a otro miembro de mi sistema, estoy excluyendo. ¿Ok? Entonces, para que se comprenda mejor a qué se refiere Hellinger un poco con lo que es la exclusión, ¿no? No es solamente olvidarlo, sino sentir rabia o dolor o frustración o negación o vergüenza también es una exclusión. También pudiéramos hablar, Elvis, de que estamos hablando quizás de la parte de los excluidos que nos genera quizás dolor, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también podemos hablar de los excluidos que fueron excluidos porque no estudiaron lo que el sistema quería, por ejemplo, y siguieron su sueño. Siguieron un sueño distinto al que el sistema quería. Voy a poner un ejemplo. Tu mamá quería que tú fueras maestro y tus abuelos también querían que tú fueras maestro, pero tú decidiste ser cantante. Porque es lo que te apasiona, lo que te gusta, no sé qué. Entonces el sistema puede empezar a ver mal que no seguiste los lineamientos que ellos querían para ti y de esa forma también puedes ser excluido. Entonces también incluir a esas personas que el sistema en cierta forma puede habernos dicho no pertenece porque no siguió el lineamiento. Claro, la buena y la mala conciencia, por supuesto. También pasa. ¿Quién lo hizo distinto? ¿Quién lo hizo diferente? Ok, yo viví un poquito de eso, ¿sabes? Porque vengo de un papá que fue ateo y una mamá que no le quería que yo estudiara o hiciera lo que hago. Y entonces cuando me empeñé, cuando me enfoqué en lo que quería, viví mucho rechazo de mi mamá. Quizás de mi papá no, pero de mi mamá sí, fueron unos años difíciles. Después con el tiempo, como me enfoqué tanto y me mantuve constante en esto, finalmente mi mamá lo aceptó con el tiempo, después de muchas charlas, discusiones y demás, ¿no? Y trabajo interno, obviamente, ¿no? Y hoy estamos aquí y ella pues ya antes de irse al corazón de Dios, me dijo que estaba muy contenta de lo que hacía porque me veía feliz, ¿no? Y eso es bien bonito, de verdad que sí. Entonces, de verdad, sí, Esther también, como lo estaba comentando ella, a veces sí somos excluidos por cumplir nuestros sueños también, porque como Coco es, que bueno, tú vas a ser zapatero, no vas a ser cantante. Exactamente. ¿Verdad? Porque ser cantante no era bueno, porque le fue mal al anterior. Entonces, tiene que ver ahí, Coco tiene muchísimo que ver con este orden y con las constelaciones familiares realmente, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de este primer orden que es pertenencia, orden y jerarquía, en el orden también tenemos que dentro de nuestro sistema, cuando nosotros hacemos un árbol genealógico, que creo que es la manera más simple en que podemos explicarlo, hay un orden, ¿verdad? Tú pones a los papás, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, o ponen los abuelos, los papás, yo, mis hijos, los nietos, etcétera, ¿no? Eso se representa el orden. Eso a grosso modo, dentro de las constelaciones familiares, es lo que es el orden. Y como si nosotros transgredemos el orden, aunque me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Pero si nosotros transgredemos el orden, quiere decir yo me pongo por encima de mi papá,
quiero decirle a mi papá qué hacer o lo critico demasiado, ¿verdad? Yo me pongo por encima de él. Y cuando me pongo por encima de él, entonces ya no hay orden en el árbol genealógico, porque yo no soy el papá, yo soy el hijo. ¿Eh? Entonces, eso también tiene una implicación sistémica que la vamos a ver más adelante, pero lo que quiero hacer ver es que hay un orden y que ese orden quiere decir que yo tengo mi lugar en el sistema. Yo soy la hija de fulana de tal y de fulano de tal, y soy la número tal de tantos hermanos. Ese es mi lugar. Cuando yo me muevo de mi lugar, entonces yo empiezo a padecer transgresiones de ese orden, porque me puse por encima de mi papá o me puse por encima de mis hermanas, por ejemplo en mi caso que soy la menor, o me puse por debajo, en dado caso que no fuera así, pero como yo soy la menor de todas, no me puedo poner por debajo, ¿me entiendes? Entonces, si me pongo por encima, quiero decirle a la gente qué hacer, quiero controlar quizás, o critico porque pienso que como yo, si las cosas se hacen como yo digo, van a ser mejor. Entonces aquí se transgrede el orden también entre los hermanos. Bueno, Hellinger también decía del orden, que el orden precede al amor. Y esto va a sonar un poquito duro porque quizás a nivel cultural nos han enseñado que el amor es lo primero. Si tú amas tú tienes que amar a tu familia, tú tienes que amar a esa persona, tú tienes que amar a tu papá, tú tienes que, ¿no? Entonces cuando te dicen el orden precede al amor, claro, porque el amor no puede con todo. El amor por sí solo no puede con todo. Más o menos lo que, de hecho, va en concordancia con lo que tú estabas explicando, porque el amor solo no basta. Entonces, el orden se refiere a esto. El orden es que mientras yo mantenga mi lugar, yo sigo cultivando mi amor desde la forma que me corresponde, pero en mi lugar, para no transgreder eso. Y eso también, el orden manda la mano de la jerarquía, que tú dices, me estoy adelantando a, pero sí se explica de esta manera. El orden y la jerarquía tienen esa similitud, pero es muy importante saber por qué. Porque a veces por amor, y solo por amor, lo que nosotros llamamos puede haber un yo por ti. El yo por ti con que ver, yo agarro y asumo las enfermedades o los bloqueos o algo de esa persona que amo mucho para evitar que esta persona sufra. Entonces, el amor no puede ir porque entonces no estás viviendo tu vida, sino que estás ayudando al otro y transgredes la jerarquía también. Y hay soberbia, no hay humildad ahí, porque me creo más que la otra persona. Así es. Entonces, evidentemente, Hellinger dice, el orden precede al amor. ¿Por qué? Porque cuando hay orden, yo puedo respetar el lugar del otro y puedo respetar su destino. Y cuando hay respeto, hay amor. ¿Ok? Entonces, es importante señalar eso. Y otro de los aspectos importantes, ¿verdad? Acuérdense que pertenece a orden y la jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, ¿no? Quizás nos vamos hacia los militares, ¿verdad? Que tienen una jerarquía, pero en nuestro sistema familiar también hay una jerarquía. Y la jerarquía principal es que los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. ¿Ok? Entonces, ¿prioridad en qué sentido? En que ellos son más sabios, en que ellos tienen más conocimiento, en que ellos están antes que nosotros, ¿ok? En nuestro sistema. Es una de las cosas importantes. Otra de las cosas o los ítems importantes con respecto a la jerarquía es que los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Siempre nuestros padres van a ser grandes. Cuando yo veo a mis papás pequeños, a mi mamá o a mi papá, sobre todo pasa con el padre, con la madre no tanto, por lo menos no es lo que yo he visto. Pero cuando yo veo a mi papá con pequeño, pierdo fuerza. Claro, porque estás como cargando a tu papá. O sea, no estás en el, es como que estos son mis padres, esta soy yo, ¿verdad? De pequeño, imagínense aquí.
¿no? Más o menos, o sea, estamos simbolizando lo que más o menos energéticamente se representa y se somatiza en el cuerpo, porque empezamos a sentir dolor, empezamos a sentir quizás más fatiga o nos cansamos más rápido, no logramos los objetivos que podemos lograr porque estamos viendo, le quitamos fuerza a nuestros padres para nosotros asumir y ahí va la jerarquía. Sí, y no solamente le quitamos fuerza, sino que perdemos fuerza porque yo tomo de mis padres la fuerza para afrontar la vida. Y entonces si tengo ese espacio vacío que debe estar detrás de mí, donde debe estar mi papá y mi mamá, si ese espacio está vacío, entonces yo no tengo de quién tomar la fuerza. Entonces yo no tengo fuerza para la vida. Y hay desorden. Evidentemente se produce una transgresión del orden o de la jerarquía en este caso. Así es. Entonces, otra de las cosas importantísimas es que los padres dan y los hijos reciben. Si yo no tomo de mi papá, de mi mamá, lo que ellos me dan, lo que ellos tienen para darme, entonces yo no tengo nada que dar tampoco hacia la vida. Voy a explicar un poquito mejor esto con algunos ejemplos. Y una de las cosas importantes es que, por ejemplo, si yo rechazo a mi papá una conducta cualquiera, vamos a suponer que sea alcohólico, y yo rechazo eso. Cuando yo rechazo eso de papá, yo de alguna manera no lo estoy tomando en su totalidad. Sé que no es fácil lo que estamos diciendo, pero esos son los principios en los cuales Hellinger se basó para construir todo lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? No quiere decir que yo me voy a ir a beber con mi papá y yo me voy a volver alcohólico con mi papá, como Esther lo comentaba hace unos minutos, sino que yo respeto su destino y lo acompaño en su destino, lo que él eligió, lo mejor que pueda. Ayudo a que él esté mejor en la medida de lo que él me lo permita. Pero es importante resaltar que si yo rechazo y cada vez que yo critico a mis padres, es una parte de mí que lo está rechazando. Estoy rechazando esa parte de ellos. Y entonces cuando lo rechazo, no los tomo. Y si no lo tomo, no puedo dar. ¿Y qué doy yo? Doy mis proyectos, doy a mis hijos, si los tengo, doy todas esas cosas que yo estoy construyendo, son las cosas que estoy dando. Claro, y hay un desequilibrio, porque entonces si no tomas a tus padres ciertos puntos, no de un todo, pero de ciertas cosas que rechazo, también te rechazas una parte de ti, porque lo que si ustedes les gusta este podcast, yo estoy casi 100% segura que ustedes han escuchado otros podcasts que hablan de energía. Puede ser Carlos Fraga, puede ser María Alonso Puig, puede ser Luisa Hayes, es la otra también. Lois Hayes. Me disculpan la pronunciación. Y muchos otros que no se me vienen ahorita. Y todos nos hablan de que somos 50% papá y somos 50% mamá. Ambos pusieron su semilla para que nosotros estemos aquí. Si nosotros rechazamos un porcentaje de ellos, nos rechazamos a nosotros mismos. Y si nos rechazamos a nosotros mismos, ¿cómo encauzamos y tomamos la vida? Al 100%. Claro. Entonces es importantísimo que cada día aceptemos más a nuestros padres. Y si no los conocimos por alguna razón, o ya no están físicamente, eso no nos impide que no los podamos tomar. ¿Ok? Los tomamos en nuestro corazón. ¿Ok? Para que podamos nosotros avanzar hacia la vida. Una de las otras cosas que queríamos conversar también aquí son las consecuencias de las transgresiones del primer orden. ¿Qué quiere decir transgresiones? Cuando no se cumple este primer orden. Es decir, pertenecen, orden y jerarquía, ¿no? Entonces, una de las primeras que notamos por aquí fue repetición del destino. Ya lo comentamos. Pero vamos a ampliarle un poquito más. Fíjate, cuando hablamos de repetición del destino, quiere decir de que vamos a suponer que por allá mi abuelita rechazó a un tío de ella que era esquizofrénico y se mantuvo ese rechazo constante. Entonces, en esa generación siguiente, quiere decir, en sus hijos no, pero en los nietos viene un esquizofrénico. Generalmente se salta una generación. ¿Ok?
Entonces, ese excluido, ese esquizofrénico, entonces nace un nieto esquizofrénico o con problemas mentales, porque está cargando ese mismo destino. Y esto se refiere, yo lo puse como ejemplo la esquizofrenia, pero puede ser el dinero, puede ser la salud, puede ser el mismo destino a nivel de pareja, puede ser personas que siempre estén en accidentes automovilísticos, puede ser personas con destinos trágicos, puede ser cualquier cosa. Sí, por lo menos estas familias que llaman la atención a veces en el sentido desde afuera, que todas las mujeres son viudas. O todos los hombres son solteros. O todos los hombres han sufrido alguna pérdida económica por estafa, ¿no? Entonces son donde generaciones se repiten las historias muy similares porque hay esta repetición del destino, porque seguimos excluyendo, seguimos juzgando. Hay algo que ahí nos está mostrando nuestro maravilloso sistema. Sí, así es. La otra es agotamiento y bloqueos. Sí, cuando nosotros transgredemos a la jerarquía, sobre todo sucede el agotamiento cuando me pongo por encima de mis padres, cuando soy más grande, quiero ser más grande que mi papá o que mi mamá, y me pongo cuando soy más grande, cuando quiero decirles qué hacer y cómo hacerlo. Obvio, salvo ciertas excepciones donde nuestros padres tengan una condición donde ya ellos no puedan valerse por sí mismos. Sin embargo, en el caso de que no sea así, nosotros debemos decirle a nuestros padres cómo quieres que te ayude y apoyarlo en lo que ellos nos permitan. Vuelvo y repito, salvo ciertas excepciones donde yo no física o mentalmente no tenga condiciones de tomar decisiones, entonces ahí uno puede asumirlo. Pero lo asumimos en nombre de sus padres, que sus padres nos guíen, ¿ok? No por encima de ellos, no imponiéndome como que si fueran su papá y ellos mis hijos. Entonces, cuando yo transgredo ese orden, que Esther lo explicó con los muñequitos, me cargo a mi papá encima. Y yo siento eso, fatiga, debilidad. Primero porque perdí la fuerza, porque me quité a mi papá de atrás y me lo puse encima de mí. Y segundo, por el peso que cargo energético de mis padres, porque los quiero cargar, porque los quiero salvar. Así es. Ahí sería, creo que tú lo conversaste en el anterior podcast que hicimos de constelaciones familiares, que sería, te ayudo en nombre de mis abuelos. Sí. Te doy esto en nombre de mis abuelos. Cuando ellos no nos pueden hablar o no nos pueden pedir algo. Porque siempre, a veces por la monotonía, creo yo, del día a día, por el estrés, el cansancio, por la cantidad de cosas que tenemos cada persona, no nos sentamos a hablar con nuestros padres. Entonces, nos molesta a veces ciertas actitudes, responsabilidades o cosas que ellos hacen y los tratamos como niños. Los tratamos como niños. Entonces no, es pedirle, es preguntarle, voy a tomarme media hora del día, mira mamá, mira papá, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Puedo hacer algo yo? ¿O qué necesitas para hacerlo tú? Mientras ellos estén dentro de todas, como dices tú, sean útiles, tengan sus facultades mentales bien, puedan tomar decisiones. Entonces es como que en esa parte. Y si no, pedirles y darles el nombre de los abuelos, como tú nos comentaste en un episodio. Sí, todo lo que hago por ti, papá, lo hago en nombre de mis abuelos. Todo lo que hago por ti, mamá, lo hago en nombre de mis abuelos. Y la otra, anotamos por aquí, implicaciones emocionales, cargas. Sí, bueno, también podemos seguir el destino de emociones. De repente hay una persona que sufrió muchísimo porque sufrió una pérdida, lo que se me viene ahorita, un ejemplo, perdió un bebé y bueno, cayó en depresión y se suicidó. Y entonces se va repitiendo personas en el sistema con depresión, ¿no? Entonces no siguen el mismo destino porque todos tienen sus hijos y están vivos, pero están deprimidos. Entonces la carga se torna emocional. Y puede ser tristeza, y puede ser ira, y puede ser temperamento, y puede ser control.
o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Hablé de depresión porque suele ser la más común. O la que vemos más. Sí. Sin embargo, también me llegó la rabia. Puede haber una rabia en el sistema. Tengo rabia a los hombres, porque quizás hace 4 o 5 generaciones mi tatarabuela vivió algo con un hombre y ella se fue con esa rabia, entonces la que le siguió, la nueva generación, una hija, una nieta, una descendiente, llegó con esa rabia también y así va transcurriendo. Y entonces es cuando a veces nos preguntamos, ¿de dónde viene esta rabia que yo no entiendo con tal persona? O tal molestia, o por qué me siento así si esta persona no me ha hecho nada. Ciertamente. Realmente. Entonces, también podemos tener este tipo de transgresiones de orden a nivel emocional. ¿Y qué hacemos en este caso, no? En este caso, podemos, a mí me gusta mucho hacerlo así, hay muchas variantes, pero yo visualizo la emoción fuera de mí, de un color, de una forma, una textura, una intensidad, ¿no? Entonces, la miro y me inclino y le digo, ahora te miro, rabia, por decirlo así. O control. Ahora te miro control. Te miro con amor y te miro con respeto. Y honro a todos los miembros de mi familia que necesitaron tener control para sobrevivir, para avanzar hacia la vida. Sé que eso es lo que tuvieron para avanzar. Y ahora lo miro con amor y respeto. Permítanme hacerlo distinto. Y aquí yo puedo decirlo así, hasta allí, o puedo decir también, permítanme ser flexible ante la vida. Y lo que me venga, un poquito lleno, ponerle un poquito de mí. Y entonces voy imaginando que ese control o esa emoción se va disipando poco a poco. Y eso es un trabajo de todos los días. Sí, hasta que ya no sientas control, hasta que ya no sientas miedo, hasta que no sientas rabia. También solamente puedo decir, si esto es muy complejo o no se te viene en la mente, tú solamente puedes mirar el control. Puedes decir, ahora te miro. Simplemente, ahora te miro. ¿Ok? Porque Hellinger dice que el solo mirar sana. El solo mirar sana. Yo también anoté una frase aquí porque hablamos de pertenencia, orden y jerarquía. ¿Y qué nos hablaste de empezar a integrar, de empezar a aceptar que el otro también pertenece, de que tiene un lugar en el sistema y en el lugar en que exactamente pertenece? O sea, mi tatarabuelo fue excluido, bueno, ¿a dónde pertenece? Exactamente al lado de mi tatarabuela, ¿no? Detrás de mi bisabuelo. Así es. Ellos tienen su lugar y su lugar es el lugar perfecto para ellos. ¿Ok? Y entonces eso es importantísimo. Yo les invito a que hagan su árbol genealógico, papás, mamás, hermanos, en orden. Y eso les va a ayudar mucho ante la vida. Y todos los días lo visualizan y piden permiso allí. Y solamente el inclinar, ya es solamente visualizar su árbol. Inclinarse les va a ayudar mucho a ordenarse. La frase que yo anoté fue esta. Ahora te veo, independientemente de, no sé quién está excluido en mi familia, no me llega nadie ahorita, no sé nada, estoy empezando. Ahora te veo, excluido, podemos agregar, ahora te veo, te reconozco y te doy un lugar en mi corazón, exactamente el lugar al que perteneces. Qué bonito, te doy un lugar en mi corazón exactamente en el lugar al que tú perteneces. Maravilloso, muy bien, me encanta. Esa fue la frase que me llegó y la comparto con ustedes. Como dice Elvi, le podemos poner un granito de lo que nos llega a cada uno. Recuerden que de alguna forma estamos aquí, ustedes y nosotras, para empezar a ver. Y me llegó esta frase porque sé que hay muchas personas que no saben cómo arrancar o por dónde arrancar, o no conocen de esto, o qué hago, cómo hago. Primeramente les aconsejamos, si tienen la posición económica, si pueden pagar, vayan a un profesional, a una persona certificada
que los conecte, que tenga buena reputación, que sea un recomendado que les vaya bien, para que sepa llevar todo esto para mostrarte y ayudarte en el camino y en la evolución que tú necesitas. Sin embargo, si todavía no tienes los recursos, no sabes cómo hacerlo, ciertas frases, las herramientas que nosotros te brindamos, te van abriendo el camino para que estas personas, este grupo de apoyo que tú necesitas, vaya llegando. Es así. Bueno, realmente hay muchísimas frases en internet, hay muchas cosas, hay mucha información y bueno, estamos aquí para escucharlos, para responder sus dudas también y para compartir experiencias. Si se han congelado y nos quieren comentar qué tal les fue, pues estamos abiertos también a leerlos. Así es. Y bueno, este tema, ¿algo más que agregar, Elvi? Yo creo que estamos listos por hoy. Sí. Ya va, falta algo. Suscríbanse. Así es. Activen la campanita. Y denle like y compartan. Y esto fue Conversaciones del Ser, donde el alma encuentra su voz. Chao, chao.